hace algunas semanas mencionaron algo que yo nunca había considerado y es esta oración que comúnmente llegamos a hacer de Señor, que se haga tu voluntad o Dios, yo quiero hacer tu voluntad. En ese momento, César creo que nos explicó, mencionó que el hacer la voluntad de Dios es establecer su reino en nuestras vidas y extenderlo en otras. Y no sé si recuerdan también la semana pasada eh, que se mencionó un versículo que definían tres aspectos del reino, como la definición, y es algo que yo tampoco había leído y que me llamó, pues sí, me sonó mucho, me llamó mucho la atención. Eh, en Romanos 4:17 es el versículo en el que voy a basar esta prédica. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y eso me hizo pensar que si nosotros a veces oramos en que queremos hacer la voluntad de Dios, y esta es extender su reino, vivir en su reino, vivir ese reino y extenderlo, debemos de tener bien claro cómo es ese reino. Y eso es lo que quiero que revisemos el día de hoy. Vamos a entender como estos tres aspectos. Eh, Romanos 14:17. Si quieren, búsquenla. Bueno, primeramente hay que mencionar el contexto específico de este capítulo. El capítulo 14 está tratando una situación particular de la iglesia de los romanos. Esta es una iglesia donde había una mezcla de creyentes, tanto judíos como gentiles, o sea, no judíos. Y estos, aunque estaban unidos como en una misma fe, en la fe de Cristo, eh, se estaban juzgando unos a otros en áreas concretas. Estas áreas eran como el tipo de comida que estaban ingiriendo o si debían de guardar reposo en los días santos. Y eran cuestiones pues sí delicadas, pero lo que hace hincapié Pablo en esta carta y en lo que les escribe a ellos es que hay que tener en cuenta sobre estas cosas el esquema del reino, estas particulares del reino, de vivirlo. Y bueno, sabiendo esto, hay que enfocarnos ahora en el versículo 17, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de qué es vivir el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, comencemos por el elemento o concepto de justicia. En primer lugar, la palabra justicia que se utiliza en esta parte de la escritura hace referencia a la palabra en griego dikaiosune. Y a su vez esta palabra dikaiosune tiene una raíz en otra palabra que es dicaicos, y ya la hemos escuchado aquí antes. Dicaico significa justo o justicia, pero no desde un sentido legal, sino más bien como la esencia o el adjetivo de una persona que ahora es como debió haber sido desde la eternidad, como Dios nos creó. También se refiere a alguien que es aprobado, que es aceptable, que es recto e íntegro a los ojos de Dios, y obviamente nosotros sabemos que eso es solamente a través de la fe en Cristo. En Romanos 4:3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia y así accedemos a esa justicia del reino. En Salmo 37:21 dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. A los que son justificados, a nosotros que somos justificados, podemos tener misericordia y darla a otros. Aquí yo creo que sí, eso, que el que ha sido justificado en Cristo y llamado ahora justo, tiene la capacidad de dar y tener misericordia como Dios la ha tenido por él, por nosotros. Eh, Esto me lleva a otro versículo en Lucas 7:47. Aquí vemos, bueno, aquí dice, por lo cual te digo que sí, te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho.
mas aquel al que se le perdona poco, poco ama. Entonces, la justicia no va a ser una serie de reglas y sus determinados castigos, sino es una expresión del amor de Dios por la humanidad que busca la restauración. Sí, creo que la justicia va unida mucho con el amor, y el que nosotros podamos ser justos es amar a otros y poder ver a los demás como Dios nos ve. Pasemos al otro concepto, bueno, sí, a la otra definición, que es que el reino de Dios es paz. Paz en el griego se utiliza la palabra arreiné, y la raíz de esta palabra es iro, que curiosamente significa unir, sujetar o insertar. Y a mí, bueno, y genuinamente la primera vez que yo leí Romanos 4:17, asumí que la paz que aquí se hablaba era como más en un sentido de estar tranquilo, de alguien que medita y no sé, puede estar como en su estado zen o algo así. Y la verdad es que no va por ese sentido, o sea, leyendo y entendiendo como los conceptos, las raíces, eh, pues significa otra cosa, y más teniendo en cuenta esta definición de, bueno, este significado de unión e inserción. En Efesios 2:13 lo deja creo que muy claro, y les voy a leer. Ahora, en cambio, injertados en Cristo Jesús, injertados, insertados en Cristo Jesús, y gracias a su muerte, ya no estáis lejos como antes, sino cerca. Cristo es nuestra paz. Tal cual lo dice, Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de ambos pueblos uno solo. Él ha derribado el muro de odio que los separaba. Me salto al 16. Él ha reconciliado con Dios a ambos pueblos por medio de la cruz. Los ha unido en un solo cuerpo y ha destruido así su enemistad. Él ha venido a traer la noticia de paz, paz para vosotros, los que estaban lejos, y paz también para los que estaban cerca. Bueno, aquí significa que esos pueblos, los que estaban cerca, o sea, los judíos, y los que estaban lejos, los gentiles, nosotros, ha venido a traer paz entre ellos, pero también paz para con Dios. Y eso a mí me remite mucho a estos tratados de paz entre naciones. Cuando los países están en guerra o en enemistad, y Cristo es la paz que permite ese tratado de paz de Dios y la humanidad. En el estado de paz no hay ya lucha entre dos partes confrontadas, ya no hay una lucha entre la voluntad del humano y la voluntad de Dios. Y también se me hace interesante esta palabra inserción o injerto dentro del significado de paz, ya que la inserción hace que dos elementos se conviertan en uno solo y ya no exista una división. Eh, Pablo ejemplifica bueno, hace una metáfora y habla que nosotros siendo una especie, en Romanos 5, Pablo dice que nosotros siendo un olivo silvestre hemos sido injertados en un árbol original, en otro olivo, en un olivo más fuerte, cuya raíz es Cristo. Y considerando como tal este ejercicio, esta práctica botánica, es un proceso muy útil en los árboles frutales, que a veces necesitan injertados en otros más fuertes para que sean nutridos y para que esa savia del árbol los nutra y les permita, pues sí, sobrevivir, pero también mejorar su fruto. Y evidentemente nosotros no podríamos dar un buen fruto, un fruto de vida, si no fuera a través de Jesús. Y bueno, y de su Espíritu Santo. Y bueno, hay una relación muy íntima entre estas dos características del reino, la paz y la justicia. En Romanos 5:1 nos muestra esto. Justificados pues por la fe, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez justificados podemos tener paz con Dios. Y añadiendo, en Salmos 85:10 menciona, el amor
o misericordia, y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado. La justicia y la paz se han besado. O sea, van de la mano, no son elementos que nosotros podamos separar. No es como que, ay, voy a vivir su paz o voy a vivir su justicia. No, los dos van en conjunto. La tercera característica es una que, no sé, a mí siempre me ha costado un poco de trabajo entender, sobre todo por su aspecto o su connotación a veces que se le da sobrenatural, que es el gozo. En este versículo, el gozo proviene de la palabra en griego jarra, cuya raíz es jairo, que significa estar alegre, pleno o prosperar. Los que forman parte del reino deberían de compartir el gozo del reino. Si nosotros somos parte del reino, deberíamos de compartir ese gozo. Hay una, hay una parábola que en Lucas 15:13, que creo que lo explica bonito, es la parábola de la oveja perdida. Se los voy a leer. Dice, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo así, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aquí claro que el gozo es parte de la definición del reino de Cristo, que sustenta en nosotros una alegría sobrenatural debido a nuestra propia salvación y justificación, pero también por la salvación de otros. Eh, Quiero leer Primera de Pedro 1:3. Dice, ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban la salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos lo vean y así alégrense de verdad. La espera, una alegría inmensa, un gozo inmenso, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y es ahí cuando vemos esa cualidad sobrenatural en la que a pesar de las pruebas, a pesar del tiempo que hay que esperar, podemos mantenernos en gozo, puesto que confiamos en quien nos ha salvado, confiamos que tenemos esa salvación y en todas sus promesas, porque obviamente Dios tiene muchas promesas para nuestras vidas. Tan solo la semana pasada creo que muchos de nosotros recibimos palabras que nos dejan bajo expectativa de lo que va a pasar en nuestras vidas, bajo el propósito que hemos de cumplir a través de él. Ok. Los apóstoles de Jerusalén fueron arrestados 2 veces y se les ordenó, bueno, hay un ejemplo, ¿no? Fueron arrestados 2 veces y se les ordenó no predicar en el nombre de Jesús. La segunda vez, sí, la segunda vez esto es en Hechos 5:41, están los apóstoles y se les ordena ya no predicar el nombre de Jesús. Y fueron arrestados. La segunda vez que se enfrentaron al tribunal fueron golpeados y sin inmutarse, sin más, volvieron a casa, ahí dice, volvieron a casa gozosos de haber sido tenidos por dignos, de padecer afrenta por causa de su nombre y dispuestos a predicar un poco más. Por supuesto, los apóstoles no hacían más que seguir el ejemplo de Jesús, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Eso dice en Hebreos 12:2. El cual gozoso, el cual por el gozo puesto delante de él, el gozo puesto delante de Jesús, sufrió el oprobio, sufrió la vergüenza, lo padeció, porque él miraba las cosas del reino y miraba, pues los miraba a ustedes, sabía el resultado de ese sacrificio.
sabía que la paz iba a ser con la humanidad, con sus hijos. Pienso que un hijo del reino, uno que vive bajo gozo, extiende su reino. David dice en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los homicidios, oh Dios de mi salvación. No dice, y entonces yo señalaré a todos los pecadores y yo haré justicia por ti. No, yo los volveré a tus caminos. Yo mostraré esa misma gracia que Dios mostró con David y que muestra con nosotros. Cantará nuestra lengua su justicia. Yo creo que esa es una alabanza verdadera, cantar su justicia. Y su justicia es una que trae reconciliación de los hijos con el Padre. Entendiendo pues estas características de su reino, eh, ahora creo que lo importante es que nosotros hagamos un autoanálisis y considerar si de verdad estamos viviendo ese reino en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra casa, aquí, en esta iglesia. Así como si ese reino es el que pretendemos extender, ¿qué es lo que pretendemos llevar allá afuera? Justicia, paz, gozo u otra cosa, porque si no es eso, no es el reino. Ok. ¿Estamos dispuestos a establecer la paz del reino? Eh, entendiendo la justicia también desde esa perspectiva de justificación, podemos mirar con un lente, podemos vernos a nosotros mismos como personas justificadas, rectas, íntegras, completas, santas, y podemos mirar a otros como debimos de haber sido a los ojos de Dios, como el diseño original, sabiendo pues eso, que somos aceptables. Podemos cubrirnos con amor, con el amor de Dios. Las fallas o las ofensas entre nosotros y desde el entendimiento de que a nosotros también se nos ha perdonado mucho. Entonces, pues, ¿qué es lo que se espera si nos sabemos perdonados mucho? Amar mucho. Estamos dispuestos a establecer esa paz. Eh, Creo que por lo que leímos, lo contrario de la paz, yo hubiera pensado que era como, no sé, intranquilidad, ¿no? Pero más bien es la enemistad, que sí, también provoca intranquilidad. Pero tenemos que, pues, quitarnos de esa posición de enemistad y primeramente a veces esa enemistad la tenemos con Dios, por lo que debemos permitirnos hacer las paces con Él, no estar peleados, no estar peleados con Él en nuestra mente, alejados tal vez ficticiamente de su persona, porque yo he entendido que Él nunca se aleja de nosotros. Nosotros podemos estar enojados con Él y refutar muchas cosas y demás, pero él sigue ahí. Asimismo, es importante hacer la paz con otros, ya que eso implica la unión del cuerpo. Anteponer dicha paz pese a nuestras ofensas o desacuerdos, sabiendo que no somos naciones diferentes, somos una sola nación, dependiendo de dónde está nuestra identidad. Si queremos ser parte de esta nación del reino, bueno, pues entonces seamos una sola nación, con nuestros hermanos, con nuestra familia. Un segundo. Pues sí, nuestra raíz y nuestro núcleo, como en el injerto o como en el ejemplo también de la piedra angular, no sé si lo conocen, sobre ello se edifica la iglesia y la piedra angular es Cristo. Eh, es una sola y pues eso siempre debe ser Cristo, la raíz.
no puede ser otra cosa. No podemos construir un cuerpo como iglesia si hay división, y entendiendo que todos somos diferentes y eso es bueno, como parte de un cuerpo humano, como parte de cada uno de tus órganos o de los elementos de tu cuerpo, todos tienen una diferente funcionalidad. Todos vamos a tener un diferente temperamento, pero entre nosotros nos debemos limar y tratar y comprender y soportar en amor, no en como, oye, pues ya me aguanto, no, de verdad soportarnos, amándonos y viéndonos como Dios nos ve. Eh, y por último, solo podemos vivir el gozo del reino cuando nuestra esperanza no es una esperanza que falle. Cristo no falla, entonces nuestra esperanza tampoco va a fallar. Nuestra esperanza tampoco es algo que caduque, no es algo temporal, es algo que va para la eternidad. Y solamente así uno puede encontrar gozo en esta vida. Si Cristo no hubiera resucitado y si no estuviéramos seguros que Él está vivo hoy y su sacrificio nos justifica de una vez y para siempre, entonces no tendríamos ningún gozo. Afortunadamente, todo el que tiene esta revelación por tu espíritu, y genuinamente creo que es una revelación del espíritu porque uno puede pasar aquí sentado muchos años y nunca caer en cuenta de eso, y hay que orarlo, hay que orar por tener esa revelación, eh, para poder vivir su reino, para poder, cuando oremos, Señor, yo quiero vivir tu reino, hágase tu voluntad para llevarla a otras personas, a mi familia que veo con necesidad, a la persona de allá afuera que está pidiendo dinero. Yo no dudo que en cada uno de nosotros nuestro corazón se contriste por la situación y por las injusticias de muchas personas. Y no necesitamos culpar a Dios de, ¿por qué no haces algo, Dios? No, si tú eres tan poderoso, sino, Señor, ayúdame a entender qué es tu reino, ayúdame a extenderlo, ayúdame a vivirlo, para que entonces yo sí pueda transformar a través de ti esas realidades, para que entonces yo sí pueda hacer justicia, para que entonces yo pueda llevar tu paz, ese tratado de paz con los hombres que hoy no se saben tus hijos, para que yo pueda vivir tu gozo en cada situación, así como lo vivieron los apóstoles, ¿no? Que estaban siendo atribulados, golpeados, demás, y sin embargo, su esperanza estaba bien firme, y su esperanza era en algo verdadero y eterno, que es Cristo. Entonces, tu reino no tiene fin, y eso dice en Daniel 7:14. Pues únicamente me gustaría orar porque, porque el Espíritu Santo nos dé una revelación en este aspecto, porque de verdad cada uno de nosotros no diga solamente por decir estas palabras de, ay, yo tengo gozo sobrenatural, sino que de verdad lo podamos experimentar, que podamos ser cada uno de nosotros agentes de cambio. Y primeramente, pues en nuestros hogares. Yo sé que tal vez en muchos de sus hogares no todas las personas son creyentes. Ahí hay que llevar el reino de Dios para hacer las paces. Y entre nosotros debe ser algo natural, entonces hay que practicarlo también aquí. Pues si quieren cierran sus ojitos y vamos a orar. ¿Se quieren parar? ¿Pueden pararse, por favor? Bueno, Señor, estoy muy agradecida contigo por este tiempo. Estoy agradecida por cada vida que está puesta aquí, Señor, porque ellos son embajadores de tu reino, porque ellos han sido hechos hijos, ellos han sido justificados, ellos son vistos, Señor, sin mancha, con esas vestiduras blancas que tú les has puesto, Señor. Señor, yo te pido que traigas esa revelación de que son parte de tu reino y que deben vivir bajo esa voluntad que viene de tu reino. Espíritu Santo, de verdad, tráenos la revelación de tu justicia, de tu paz, de tu gozo. Señor, imprégnanos de tu amor, Jesús, para poder hacer la paz, para amar a otros y verlos con misericordia, y para que en cada situación podamos vivir la plenitud de tu gozo, Señor, la alegría que traes tú en cada situación, porque nuestra esperanza hasta el fin del mundo eres tú, mi Dios. Que seas la esperanza de ellos. Jesús, gracias. Que esta semilla sea plantada
y que rinda fruto, Jesús. En tu nombre y para tu gloria. Amén. Amén.